Gracias, Nicolás. Buenas noches. Efectivamente, empezamos con diálogo abierto y vamos a hablar de lo que va a ser noticia este domingo, porque el Perú, y específicamente Lima, va a ser sede de una cumbre de suma importancia. Cancilleres y ministros del Interior de la Comunidad Andina de Naciones se van a reunir para tomar acuerdos resolutivos en materia de lucha contra el crimen organizado. Vamos a hablar sobre el particular con Ramiro Escobar, periodista y analista internacional, para que nos dé su punto de vista y la perspectiva que se tiene también sobre este importante acuerdo. Luego hablaremos también sobre los fake news en materia de salud. Noticias falsas que empiezan a rondar, sobre todo en momentos en que se han incrementado los casos de coronavirus en nuestro país. ¿Cómo entender ello? ¿Cómo saber cuándo es una noticia real y otra falsa? Se lo contaremos esta noche justamente con un especialista. Carla Colonia, especialista en comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estará con nosotros. Y cerramos el viernes con algo importantísimo, porque el 7 de marzo se estrena en todo el Perú una nueva película de Augusto Tamayo. Se trata de La herencia de Flora. Don Augusto estará con nosotros esta noche para contarnos mayores detalles de esta obra que narra justamente la vida de Flora Tristán. Eso y mucho más en los próximos minutos. Antes, lo más importante de las noticias. ¿Por qué han tenido que pasar 26 y más? Porque ustedes son de más atrás. ¿Por qué no han venido las autoridades para que podamos juntos caminar y no estar mirando tantos niños desnutridos, descalzos, mamitas embarazadas, jóvenes, desnutridas también ellas? ¿Acaso ustedes no son peruanos? ¿Acaso ustedes no están en el corazón de nuestra Amazonía? Que a veces a todo pulmón decimos que nuestra Amazonía no solamente es el pulmón del mundo, sino es la vida misma del planeta. Entonces, ¿por qué no los cuidamos a ustedes? Luego de evaluar con minuciosidad y detenimiento todos los hechos expuestos en la denuncia y las normas constitucionales que se habrían vulnerado señaladas expresamente, esta delegatura presidenta considera que sí existe menoscabo y afectación a los contenidos normativos de dichos preceptos constitucionales. Y ahí yo creo que el llamado a responder de esa contradicción es quien la ha generado, que es el señor Soto, ¿no? O sea, que yo les pediría que, a pesar de que sé que lo critica porque no sale a la prensa, pero él es el que tiene que responder sobre eso. No es el momento adecuado, pero lamentablemente hay un estatuto, hay un reglamento. Vamos entonces a las entrevistas. La delincuencia internacional, aquella que ha traspasado fronteras, lamentablemente está haciendo que durante estos últimos meses y años la región se vea afectada justamente por estas bandas organizadas. Vamos a hablar sobre el tema y sobre cómo va a impactar esta reunión que el próximo domingo se va a desarrollar por la tarde aquí en Lima, en la Comunidad Andina de Naciones. Estarán presentes cancilleres, ministros del Interior y de Seguridad de los países de la Comunidad Andina. Vamos a conversar con Ramiro Escobar, internacionalista, periodista además también, y aquí nos saludamos. ¿Cómo está, Ramiro? Buenas noches. Hola, Ricardo, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa que hay una intención, justamente a pedido del Ecuador, de convocar a esta reunión luego de los hechos luctuosos que hemos tenido esta última semana, ¿no? En Ecuador, con lo último, el asesinato de un fiscal, el que está investigando justamente a quienes tomaron un canal de televisión y perpetraron una serie de acciones delictivas la semana pasada? Bueno, el fiscal estaba viendo varios casos relacionados con el crimen organizado, ¿no? Y el más reciente era la toma del canal por unos delincuentes o narcotraficantes o personas vinculadas al crimen organizado. Y creo que se explica que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, haya prácticamente pedido la ayuda de la comunidad andina. Ya había habido una reunión virtual hace unos días de urgencia y lo que va a ocurrir este domingo aquí en Lima es que va a haber una reunión de cancilleres y ministros del Interior.
Esto creo que hay que situarlo en un escenario que me parece que es importante definir, ¿no? Mucha gente sostiene que la comunidad andina es inútil, que la va a encerrar. Es un punto de vista que yo no comparto y no lo comparto además hace años, ¿no? Porque, claro, si uno no quiere potenciar un organismo, no lo hace. Yo preferiría que haya un solo organismo fuerte en la región, pero la comunidad andina existe y, curiosamente, son los países de la comunidad andina los que están más golpeados por el crimen organizado. Así es. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, esa debería ser una prioridad entre estos 4 países que conforman la comunidad andina para, como ha dicho el canciller, no solo emitir una declaración, sino tomar acuerdos concretos que sirvan para que se actúe de manera conjunta frente a esta amenaza, ¿no? ¿Qué implica acuerdos resolutivos, desde lo que ha dicho, de la perspectiva de la que ha hablado hoy temprano? Bueno, lo que pasa es que uno puede hacer una declaración y decir, nos solidarizamos con Ecuador. Eso ya se ha hecho, lo hizo el gobierno peruano y los demás gobiernos de la comunidad el primer día. Lo que hay que hacer es tomar acuerdos, por ejemplo, para vigilancia de las fronteras. Incluso Gonzalo Gutiérrez, que es el secretario general de la comunidad andina y que es peruano, es canciller, ha sugerido que podría haber operativos conjuntos, ¿no? Por ejemplo, de policía ecuatoriana y peruana, o quizás con el apoyo de la colombiana, porque ese no es un problema, Ricardo, que puede enfrentar un país solo por la simple razón de que el crimen organizado es una red que está en varios países, es transnacional, es una amenaza a la seguridad internacional y ahora se ha convertido en una amenaza a la seguridad de Sudamérica, pero especialmente en los países andinos, ¿no? Correcto, porque los choneros ya están operando no solo, por ejemplo, en Ecuador, sino ya están en Perú. El gobernador de Tumbes decía de que ya operan desde hace buen tiempo. Estas organizaciones como el Tren de Aragua ya están también expandidas en gran parte de la región. Es decir, ahí hay que tener un trabajo conjunto, milimétrico y de inteligencia entre toda la comunidad andina. Claro, es inteligencia, es cooperación judicial, es cooperación policial, eventualmente cooperación en defensa. Para las extradiciones, que es un tema terrible realmente. Eso, que por ejemplo, es demora, algo, pero mira, una eternidad. Eso, por ejemplo, es algo que se va a tener que trabajar y se va a tener que acordar cómo se va a manejar las posibles extradiciones, pero el asunto es que ninguno de los estados de la comunidad andina puede dejar que el crimen organizado lo encime, lo acorrale, ¿no? Que lo deje sin capacidad de respuesta. Y nuevamente, otra vez quiero poner énfasis en la importancia de un organismo como este en este momento, porque el foco del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, pero no solo el narcotráfico, la tal ilegal, está justamente en los países andinos. Pero ahora recordando justamente lo que tú nos dices de esta importancia que tiene la comunidad andina, hay un tribunal andino justamente, que debería ya empezar a actuar, probablemente se replantee la necesidad de que actúe, ¿no? Para justamente ver estos casos. Claro, todo eso lo tienen que repotenciar. Hay acuerdos sindicales andinos, por ejemplo, durante la pandemia, de alguna manera se activó el convenio Hipólito Unanue, que es un convenio de salud. Lo que pasa es que la leyenda negra que tiene la comunidad andina se debe a que mucha gente lo ve con desprecio, que piensa que es mejor estar en la OEA o en la ODE, sin saber incluso qué significa cada organismo, ¿no? O sea, la ODE es un club de los países bien gobernados, la OEA es una comunidad interamericana y la comunidad andina tiene sus fines específicos de coordinación entre países que tienen cierta sintonía geográfica y posibilidad de cooperar en varios campos. ¿Es un momento para revalorar el trabajo de la comunidad andina? Yo creo que sí, va a depender de lo que hagan, ¿no? O sea, yo estoy seguro que algunos de los diplomáticos que ahora están apoyando, tanto acá como en otros países, de pronto en otro momento vieron que la comunidad andina no era tan necesaria, pero ahora tal vez se den cuenta que sí es necesaria. Ahora, Gonzalo Gutiérrez es un embajador, pero un diplomático con mucha experiencia. Sí. Y Torre Tagle es conocido pues, en el mundo entero por ser justamente sede, no solo de la Cancillería, sino sede diplomática de prestancia internacional. Así es. Y por lo mismo, creo que en este momento, a través de este organismo, se podría demostrar que hay capacidad de actuar de manera conjunta y resolutiva frente a esta enorme amenaza, ¿no? Ahora, yo tenía información, la estaba repasando, que ya desde hace algunos meses hay reuniones aquí en Perú y en otros países. Por ejemplo, la policía chilena ha estado ya aquí en el Perú, igual el ministro o las autoridades del Interior en Santiago, recopilando información y viendo el tema sobre todo de estas bandas delincuenciales que vienen desde Venezuela. Es decir, ya hay avances, ¿no? No es que se van a sentar recién a la mesa a ver qué acciones van a tomar. Claro, Chile, como pertenecía
en ese momento no se llamaba Comunidad Andina, sino Pacto Andino, y se salió hace varios años. Claro, está como miembro asociado, ¿no? Claro, está como miembro asociado, y entre las propuestas que al parecer se van a conversar este domingo acá en Lima está también incorporar a otros países como Chile. Porque si bien no es un país productor pero sí viene de cocaína, sí, claro, va a venir. Entonces, es importantísimo también hacer una coordinación con los países vecinos, porque no es posible, como decía, tratar esto de manera individual o reducida, sino incorporando cada vez más socios para que se sienta el poder de los estados y la capacidad de mantener la estabilidad democrática y social en nuestros territorios, ¿no? Claro, porque además también la delincuencia está poniendo en jaque a los gobiernos. Así es. Lo que creo que está pasando en Ecuador es que como es un país pequeño, es un país dolarizado, es un país que descuidó un gobierno las cárceles, nuevo. un gobierno nuevo. Un presidente sumamente joven. También creo que parece que ha llegado un momento en el cual el crimen organizado se ha dado cuenta que puede poner en jaque al Estado ecuatoriano. La respuesta del Estado ecuatoriano de momento ha sido la que tenía que venir, ¿no? Es militarizar y darle mucho poder a la policía y a los militares para responder desde el punto de vista policial. Pero ojo, Ricardo, que eso no es lo único, ¿no? Y tampoco lo único es lo judicial. En el fondo, nuestros países, hay algo de lo que no se habla mucho, pero es que la enorme desigualdad que hay en nuestros países empuja a mucha gente joven, sobre todo, a incorporarse al crimen organizado como una manera de ganar dinero muy rápido y de tener lo que otros tienen. Ese es un problema del que no se habla. A mí me asombra. Una desigualdad social enorme, profunda. Enorme. América Latina es y que la sobre región... todo en la zona de frontera. Allí es más todavía. América Latina es la región más desigual del mundo, ¿no? Y no es casual que sea la más insegura. Y hay más de un estudio que señala eso. Estudios hechos en Costa Rica, en Argentina, en Chile, determinan que hay un vínculo entre la enorme desigualdad social, no la pobreza, ojo, porque la pobreza sí ha bajado, pero sí la desigualdad que se mantiene y ha aumentado, que hace que un contingente de personas jóvenes vean como una posibilidad esa vida turbulenta, pero que les va a dar cosas rápido, ¿no? Y hacia ahí también podrían aplicar políticas conjuntas. Exactamente, y eso creo que debe ser el tema de fondo. Ojalá lo mencione, estaré atento a eso, porque si no se habla de eso, me parece que vamos a estar parchando un problema por encima y no mirándolo a largo plazo. Claro, seguridad, pero además salud, educación, vivienda, trabajo. Agua, alimentación. Claro. Todo eso, ¿no? Claro, pero a ver, otro aspecto es que también las fronteras que unen justamente los países de la Comunidad Andina tienen muchos tramos en donde no hay una vigilancia, en donde digamos, las mafias entran y salen de uno y otro país. Ese es otro problema latente en donde probablemente necesitemos reforzar esa seguridad. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Las fronteras no están solo en el puesto de control, ¿no? Claro. Sino a lo largo de, en el caso de Tumbes, a lo largo de bosques, incluso algunas selvas, ¿no? En la parte norte del país. Y lo mismo ocurre con Brasil, que también es otro de los países que debería cooperar con este esfuerzo, ¿no? Porque también hay grupos de crimen que vienen de Brasil, y lo mismo Colombia. Entonces, creo que la política de fronteras es algo que siempre se dice, ya suena hasta trillado, fronteras vivas, pues, ¿no? Para evitar precisamente que ese tipo de actividades criminales crezcan en lugares donde se podría... las personas, los ciudadanos podrían dedicarse a otras cosas. El gran problema también es el costo fantástico, el negocio fantástico que es la droga, pues, ¿no? O sea, es un negocio que da ganancias muy rápido y que no cuesta tanto como otras actividades agrícolas o productivas, que vas a tener que esperar un poco y no vas a ganar tanto. Entonces, ese es un debate que también en algún momento se dará, ¿no? Hasta qué punto es posible debatir la legalización de las drogas. Es más difícil que se haga en países productores. Se ha hecho en Europa, que no son países productores sino consumidores, pero eso es algo que si en algún momento no se toca, va a seguir creciendo el fenómeno del gran narcotráfico debido a el tema de la producción de droga, ¿no? Está en Bolivia, Perú y Colombia, ¿no? Exactamente. Es otro factor que también tiene mucha relación con estas bandas del crimen organizado, que se pelean además por liderar las drogas. Son varias, ¿no? Y en Ecuador son como 22, según. Y que guardan relación con las mexicanas, además. Claro, ¿no? Vinculados a los cárteles mexicanos y peleándose entre ellos, distribuyendo ahí, qué es lo que pasó y lo que pasa todavía en México, ¿no? Y lo que pasaba hace algunos años en Colombia, ¿no?
Claro, es un tema que tiene una serie de aristas más. Ramiro, aprovechemos tu presencia esta noche para conocer un balance de la gestión del presidente Milei en Argentina. Acaba de tener varios entredichos, ¿no? en Davos, en Suiza, en el marco de este Foro de Economía Mundial, en donde han sido ellos prácticamente materia justamente de la atención de la prensa, ¿no? Por ejemplo, el presidente Maduro está contra la presencia de Milei y también Milei le ha respondido, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación con un Milei que pareciera empieza a tomar fuerza dentro de la comunidad sudamericana por las acciones? Bueno, Milei ha llegado casi como un rockstar, digamos, al Foro de Davos y ha hecho una especie de road show. Ha agradado a muchos, pero ha desagradado también a otros tantos, ¿no? Y creo que su discurso áspero, vitriólico, digamos, contra el socialismo y a favor de un capitalismo libertario, desatado, sin control, ¿no? Es algo que puede, digamos, sonar musical a grandes empresarios. Elon Musk lo ha alabado y algunos otros grandes empresarios por ahí, pero no todos tampoco, ¿ah? Hay empresarios que están en el propio foro que lo ven como un personaje curioso, ¿no? Porque yo creo que él no mide el momento histórico con el cual está. En este momento no estamos en la Guerra Fría, ¿no? Donde la amenaza del comunismo existía, pues porque había dos bloques guiados por dos grandes potencias que eran la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Pero ahora, digamos, ¿de qué socialismo está hablando él? ¿Del socialismo de Pedro Sánchez o del socialismo portugués, que tienen gestiones de gobierno bastante eficaces, del socialismo de Pepe Mujica, del de Nicolás Maduro, del de Corea del Norte? Parece que él mete en una bolsa todo, ¿no? Y cualquiera que no piense como él corre el riesgo de ser tildado como un comunista o socialista. El socialismo tiene varias vertientes y no todas son autoritarias, aplastantes y criminales como había a lo largo de la historia. Pero al dar ese discurso, él creo que está apelando a una especie de llamado a combatir un monstruo que ya no es tal, ¿no? Obviamente hay disputas entre izquierda y derecha, pero lo que él crea es una suerte de llamado a resistir a cosas como, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático. Eso me parece absurdo. Eso en todo el mundo, independientemente del tipo de gobierno, salvo gobierno de extrema derecha como los de Trump o Bolsonaro, se asume como una causa global. El propio Foro de Davos es un tema importante, ¿no? Sí, pues. El futuro de Milei a nivel de Argentina, ¿cómo lo estás midiendo en este primer mes y un poquito más de gestión? Con las medidas que tomó, por ejemplo, muy parecidas a las que ocurrieron aquí en el Perú con el Fujishock. Bueno, hay una cosa que creo que se debe tomar en cuenta y es algo que es un dato de la realidad. Yo he estado varias veces en Argentina y cada vez que he ido siempre he encontrado una marcha en la calle, ¿no? Siempre, veteranos de las Malvinas, marchas de mujeres el 8 de marzo y así, ¿no? Y lo que tú observas es que la sociedad argentina es una sociedad muy activa, es una sociedad acostumbrada a un Estado grande que da muchas prestaciones, ¿no? Entonces, que venga un presidente y de un día para otro quiera recortar una serie de cosas, va a provocar lo que está pasando. Entre 4 o 5 días hay un gran paro nacional, los peronistas son un aparato político y social enorme que le va a hacer la vida imposible. Entonces yo creo que él, si quiere avanzar en algunas reformas, tiene que moderarse y negociar, no, digamos, patear el tablero, por decirlo de algún modo. Y eso es lo que, a pesar de su verbo más moderado, en el fondo o en los hechos se está viendo, ¿no? Claro, pero es necesario recortar algunas subvenciones que da el Estado, ¿no? Y además el Congreso lo tendría que apoyar. Hay un gobernador peronista de una provincia que incluso va a dar una compensación a los ciudadanos de esa provincia para que enfrenten esa suerte de shock mileico, vamos a llamarlo así, o mileiano, que está provocando incluso más inflación que el gobierno anterior, ¿no? Entonces, no la tiene fácil y se está enfrentando a una sociedad muy acostumbrada a protestar y a defender sus derechos. No es lo mismo que en otros países. Perfecto. Muchísimas gracias, Ramiro Escobar. Gracias. Muy amable por estar esta noche aquí en Diálogo Abierto. Un gusto verte. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes vamos a las imágenes de esta noche. Ahí tenemos a Javier Pérez de Cuéllar, ilustre peruano que nació un día como hoy en 1920. Fue secretario general de las Naciones Unidas. Utilizando diplomacia logró un alto fuego, logró el alto al fuego en la guerra iraní-iraquí y posteriormente fue candidato presidencial en 1995 y presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Valentín Paniagua hasta el 2011.
Esa es la imagen entonces del gran Javier Pérez de Cuéllar. Pero al volver vamos a hablar sobre las fake news y sobre estas noticias que generan preocupación, sobre todo en materia de salud. Vamos a estar con Carla Colonia, especialista en comunicación en salud, para hablar justamente sobre las noticias falsas que generan preocupación en la población. Eso y más al retorno. Volvemos a Diálogo Abierto. Lo habíamos adelantado, los fake news en salud, pero además también hay otro tema importante: falta de medidas sanitarias en los ciudadanos. Son aspectos con los que vamos a tocar esta noche con una especialista en comunicación en salud, Carla Colonia, quien está con nosotros, y ella pertenece a la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo está, señora Colonia? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos con este tema que son las faltas de medidas sanitarias en los ciudadanos. Claro, existe, digamos, esta falta, y eso quedó reflejado en la pandemia, ¿no? Cuando hemos tenido que aprender, por ejemplo, a tener que lavarnos las manos, que sin duda un hecho que en muchos casos pasaba casi desapercibido, ¿no? En tener que tomar medidas de protección para evitar ser contagiados, no solo por el COVID, ahora protegernos de todo tipo de enfermedades. A veces sucede que damos por sentado que sabemos cómo manejar las situaciones básicas que tienen que ver con nuestra salud, como este asunto de lavarse las manos, o como la distancia para evitar, o la protección para evitar contagiar, ¿no? Hay una serie de prácticas que parecería que las tenemos dominadas, pero que en realidad necesitamos revisar cada cierto tiempo, así como necesitamos revisar cómo estamos en el mundo y cómo estamos viviendo cada cierto tiempo. Necesitamos también revisar esto, y es un trabajo permanente, claro, en el que tienen que vincularse las distintas instituciones, el sistema educativo, el sistema político, tienen que poner en agenda ese tipo de prácticas para no perderlas de vista, ¿no? Pero usted tiene razón, además del lavado de manos y el distanciamiento, ¿no? Ya la gente no conversa tan pegada como antes. Estornudar es casi un delito en algunos lugares ahora. Sí. Es decir, ya tenemos más conocimiento y sobre todo de la importancia que significa cuidarnos y protegernos. La pandemia es una gran oportunidad en ese sentido, ¿no? Nosotros en la maestría en comunicación en salud en la universidad trabajamos sobre esa oportunidad y sobre las distintas posibilidades y caminos que nos abre para aprovechar el conocimiento, la experiencia, las sensaciones que han quedado guardadas en el corazón, en la cabeza de las personas, y a partir de eso hacer planteamientos de comunicación que ayuden a reforzar o a incorporar acciones que tienen que ver con cuidado de la salud, con prácticas de deporte, con bienestar, con apoyo a los ancianos, ¿no? Hay distintos ámbitos de la salud que necesitamos abordar en nuestra sociedad y para los que necesitamos especializarnos, porque la población es grande y por lo tanto los grupos y las necesidades de cada uno de los grupos también son amplias, ¿no? Y hay que estudiarlas, explorarlas, hay mucho que conocer ahí, ¿no? ¿Esta comunicación en salud está dirigida a quienes, por ejemplo, laboran en hospitales, en clínicas, o en realidad dentro de la sociedad en general? Mira, la salud es un concepto que abarca casi todo lo que tiene que ver con nuestro estar en el mundo. Etapas de la vida, ¿sí? Lo que te decía, deportes, alimentación, asuntos médicos, cultura popular del cuidado, o sea, nuestros conocimientos ancestrales, claro, ¿no? El manejo de nuestros distintos momentos de la vida, el bienestar, búsqueda del bienestar en general. Entonces, medio ambiente, por ejemplo, nuestra relación con el medio ambiente, cómo usar la playa, cómo cuidarnos del sol, todas esas cosas, pero también cómo nos alimentamos, ¿no? Cómo nos alimentamos en invierno y en verano es diferente, y es un aprendizaje y es una responsabilidad para las personas que dependen de nosotros, pero también es una responsabilidad para las distintas empresas, organizaciones, instituciones. Entonces, como ves,
es un asunto que compete a distintos profesionales. A la sociedad en general. A distintos profesionales. No es únicamente un asunto de médicos, aunque en el caso médico es un asunto crucial, ¿no? Correcto. Ahora, en medio de todo este avatar desde el tema de la salud, desde el 2000 hasta la fecha, hemos sido además testigos de noticias, pero de noticias falsas, estas fake news que se publican. Esta reaparición del coronavirus este fin de año, justamente con más casos, ha traído una serie de publicaciones. ¿Cómo conocer, cómo entender cuando una publicación es falsa y cuando no es real? ¿Qué le decimos a los televidentes, por ejemplo? ¿Qué le decimos a los televidentes? La primera recomendación siempre es cotejar, ¿no? Y el cotejo comienza por quién lo dice, ¿no? ¿Cuál es su fuente? Y qué están diciendo otros con respecto a eso. Entonces verificamos datos. Tomar un dato como cierto de primera es siempre, por decir menos, peligroso, riesgoso, podemos decir. Lo otro es que necesitamos además saber que cuando estamos frente a las noticias, estas noticias están en un ecosistema de entretenimiento. Entonces todos están compitiendo por nuestra atención, por la atención del televidente, por la atención del radioyente, ¿no? Entonces, o en las redes sociales, ahora el teléfono. O en las redes sociales. Usted se da cuenta, los sistemas de transporte, casi todos están conectados. Y todos están compitiendo por nuestra atención. Entonces, claro, van a poner el titular más atractivo, aunque no necesariamente pero a veces sea. los flyers o los pequeños videos, ¿no? Que vienen qué bien lo hacen, en ¿no? TikTok, y, claro. Qué bien se hace. Y que te dicen una serie de mensajes, ¿no? Que en muchos casos sobrepasa la realidad. Sobrepasa, ¿no? Sobrepasa. En este momento hay un debate grande a propósito de no solamente el hecho de que se contenga o se promuevan noticias falsas, sino de que la manera en cómo se han diseñado estas plataformas está generando una situación insalubre para nuestros jóvenes y para nuestros niños, ¿no? En este momento, el fiscal general en Washington ha sustentado una denuncia contra la corporación más grande, de las plataformas más grandes, diciendo que es intencional la búsqueda de afición, de adicción a las plataformas. Entonces, estamos en un momento difícil en que necesitamos estar informados, detectar bien en quién confiar, cotejar las cosas y saber que este sistema de circulación de mensajes es para entretener, pero también para ganar recursos, para ganar dinero. Para ganar ¿no? likes, Y nosotros vistas. estamos al medio de todo ese mar, tenemos que buscar cómo protegernos de eso, Claro. sobre todo no confiando totalmente, no asustándonos de todo. Y para ello es necesario recurrir a fuentes oficiales. Fuentes oficiales. ¿Cierto? Eso es clarísimo, ¿no? Fuentes oficiales, si se trata de salud, pues tenemos el MINSA, tenemos las municipalidades. Ahora hay una red muy coordinada entre Ministerio de Salud y regiones y municipalidades, ¿no? Y son nuestros interlocutores directos, son los que están ocupados de que el ciudadano pueda no corra peligro, digamos, y de decirle cuáles son las acciones inmediatas que debe tomar para poder manejar una situación de peligro, una situación de contagio, una emergencia, ¿no? Y si tengo a mi médico de cabecera, también lo puedo consultar a él. Es una fuente confiable, totalmente, es una fuente confiable, sí, Claro, eso es cierto. esa confianza que hay, esa empatía entre el profesional y el paciente. ¿Cuán necesario es justamente lograr esa empatía para, por ejemplo, acudir con frecuencia al médico? Porque no solo debemos ir al médico cuando estamos enfermos. Lo importante es prevenir y es además mucho más económico. A ver, el proceso de relación médico-paciente tiene un montón de mediaciones, digamos, ¿no? La principal es cultural. Una buena relación normalmente es una relación de respeto. El profesional respeta al paciente, no importa de dónde provenga, no importa qué edad tenga, no importa qué lengua hable, y el paciente entonces respeta y confía
en su médico. Así es. Nosotros vivimos en una cultura que no ha resuelto sus desigualdades, que no ha resuelto sus formas de discriminación, ¿no? En la que aprendemos desde la cuna y de manera muy sutil que hay unos seres humanos que valen más o menos que otros. Y eso nos duele, nos golpea y nos distancia. Entonces, la desconfianza se basa en eso, en esas formas de discriminación, y a veces es difícil establecer relaciones de diálogo, relaciones valiosas médico-paciente por esa razón, ¿no? Porque también hemos aprendido que las personas que tienen una profesión a veces podrían valer o ser más importantes que otras, ¿no? Y esa confusión, ese fake, digamos, hace que las relaciones no sean las óptimas. Claro. Trabajamos en eso, ¿no? Necesitamos conseguir que nuestros profesionales que se dedican a la salud, al bienestar, al deporte, etcétera, hagan un filtro de todos esos viejos prejuicios, de todas esas viejas prácticas, y las conviertan en situaciones virtuosas. Perfecto. Muchísimas gracias a Carla Colonia, especialista en comunicación en salud, por haber venido esta noche y darnos estos consejos que son tan importantes. Gracias por el espacio. Momento de ir a la pausa, pero antes les contamos que tenemos la foto de esta hora. Y la foto de hoy nos refleja el 19 de enero del año 2000. Muere el escultor Enrique Galarza Moreno, autor de la estatua de Francisco Pizarro que se ubicaba en la Plaza Mayor. Aquella estatua justamente que recordaba al fundador de Lima, ahí está justamente, y que ya ha sido retirada y que ahora se encuentra en el Parque de la Muralla, debajo del puente Ricardo Palma que cruza Hacho con la avenida Bancay. Ahí está, hasta hace poquísimos años, la estatua de Francisco Pizarro. Momento de ir a la pausa, decíamos, y vamos a ir a contarles que luego, al retorno, hablaremos con Augusto Tamayo, director de la película La herencia de Flora. Él nos va a contar aquí en los estudios de TV Perú sobre detalles de esta película que se lanza en cartelera el 7 de marzo. Con eso y más, volvemos. Bastarda. A tu padre le dio asco casarse con tu mamá. ¡Cállate! Muerta de hambre. Voy a casa de mi abuela paterna, a conocer a mi familia. Ellos viven en Arequipa. Salud por eso. Mi madre ya estaba muy anciana cuando falleció. Dejó escrito que mi sobrina Flora, la hija ilegítima de mi hermano, recibiera 600.000 francos. Pero como usted sabe, eso es imposible. Estoy pidiendo lo que es mío. Nada es tuyo. Soy hija legítima de Mariano Tristán, caballero peruano. Si las mujeres somos las víctimas de la sociedad y vamos a crear una fuerza tan irresistible que va a transformar profundamente la legislación. ¿Ve usted ese mar de libros, Madame Sand? Lo suyo es una gota. Yo voy a transformar el mundo. Toda Francia habla de ella. La escritora romántica, combativa, socialista. ¡Quédese quieto, carajo! Veíamos el tráiler justamente de La herencia de Flora, la película número 12 de don Augusto Tamayo, cineasta y director de cine que está justamente con nosotros. ¿Cómo está, don Augusto? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Un placer realmente estar frente a usted esta noche, ¿eh? La herencia de Flora narra justamente parte de la vida de Flora Tristán, una mujer justamente insigne y que además es pionera del feminismo en el Perú. Sí, es un proyecto, bueno, yo tengo ya algunos proyectos similares en donde trato de, a través de un personaje importante, un personaje que tiene algún proyecto, un propósito grande de distinta naturaleza, Santa Rosa de Lima, que tiene otro proyecto evidentemente, de entender al personaje, pero a través de ese personaje retratar una idea, un tema, y en este caso esta escritora franco-peruana, excepcional, pero que es una de las pioneras iniciadoras de la defensa de los derechos de la mujer en el mundo. Entonces,
digamos, presentar esta problemática tan vigente de la mujer. Eso, quizás el tema de esta situación, esta sociedad con tanta violencia, con tanto feminicismo, maltrato a la mujer, lo hizo reflexionar para llevar justamente este tema. Bueno, es curioso porque Flora encarna todos los temas que afectan a la mujer hoy día, y eso es 1830. Una suerte precursora. Por eso resulta precursora, pero ella vive los problemas. Sufre maltrato, la trata de matar el marido, la marginan, no tiene derechos, el hombre le quita los hijos, le exige un cumplimiento, porque el hombre podía imponer lo que fuera dentro del matrimonio. Si no quería divorciarse, no podía separarse, ella tiene que en realidad fugarse. Sufre todo lo que, digamos, concentra en ella todo lo que sufren las mujeres en general hoy en día. Entonces es increíble cómo ella encarna todos los problemas y al mismo tiempo encarna, digamos, la búsqueda de solución o el intento. Y en realidad ella establece una realidad en donde la mujer termina en Francia y a través de Francia en el mundo entero teniendo una situación, en todo caso, ligeramente mejor a la que tenían antes de que ella intervenga. Y estos temas forman parte del guión de la película. Sí. ¿Dónde se ha grabado la película? Mire, es una película ambiciosa, hecha con los recursos que nunca son, digamos, los que corresponderían a la ambición, pero uno, bueno, hace lo posible para que la ambición prevalezca. Hemos filmado, bueno, en Burdeos, que es donde ella sí, pero cositas muy sencillas, no podemos llevar un elenco completo. Claro. En Arequipa y en Lima, pero además hemos tenido que filmar, obviamente no ha sido en un barco verdadero, pero buena parte de la historia pasa en el viaje de ella viniendo, cuando viene a reclamar una herencia, porque ella es hija de un peruano y de una francesa, un peruano riquísimo, la familia Tristán, que tiene esta hija con esta francesa, pero muere antes de poder dejarles una situación, crece pobrísima, tiene que casarse con este hombre que la maltrata, y la única solución que ella ve es venir a pedirle a su familia paterna algo de una herencia, lo que ella cree, por eso la herencia de Flora, lo que ella cree que es un derecho. La reciben, la cogen, sí, es nuestra prima, pero no hay ninguna herencia. Entonces ella regresa frustrada y ahí es donde comienza su labor, digamos, de defensa. Don Augusto, para plasmar todo esto en la película, ¿cuánto trabajo, cuánto tiempo le concentra? Porque tiene que haber leído, tiene que haber cruzado muchísima información, es decir, no es un trabajo de recopilación arduo, intenso. Le cuento un antecedente, yo hice una película sobre Santa Rosa. Claro. Y yo investigué a Santa Rosa y no podía hacer la película por casi 30 años, para que vea la duración y fui madurando y leyendo. En este caso no fueron 30 años, pero sí ha tomado 5 años. Digamos, desde que uno comienza a empaparse, a pensar y cuando uno hace una película histórica es más complicado, precisamente porque tenía que hacer un barco en alta mar y recrear la época y recrear, además, he tenido que recrear París y Burdeos en Lima, porque no podía viajar. Entonces toma tiempo y este proyecto se ha alargado más que otros, ¿no? Generalmente me toman 2, 3 años. Claro, ha tomado. Buscar locaciones que sean similares, ¿no es cierto? Por ejemplo, encontré, sí, y ese es un trabajo muy bonito que a mí me gusta, que es el de las locaciones, la ambientación, recrear y que sea verosímil. Y hemos podido hacer un París y un Burdeos que pasa bastante bien. Nadie que ha visto la película ha encontrado un cuestionamiento. Todo el mundo sabe que es una recreación, que no es como todo en la película, no es que sea verdad, pero que lo bueno es que parezca, lo que importa es que parezca. ¿Quiénes son los actores en esta película? Bueno, yo también ahí tengo que agradecer y tengo mucha suerte. Tengo un elenco impresionante de actores, pero protagonizada por Paloma Yerovi y por el extraordinario fallecido actor Diego Berti. Son, digamos, la pareja principal. Él es el capitán del barco que la invita a venir al Perú porque no tienen los recursos, pero está Alberto Isola, Gonzalo Reboredo, Milena Alba, Jimena Lindo. Es un elenco grande de estupendos actores peruanos y me congratulo de poder tenerlos, ¿no? Ajá. ¿Esta película cuánto tiempo ha trabajado para poder editarla? Porque, bueno, Diego Berti, que falleció hace un año y poquito más. Sí, lo que se llama la postproducción ha tomado como 2. Y Diego, que hace un papel estupendo. Yo he trabajado con Diego desde que era jovencito, años 80. He hecho 2 películas con él como protagonista. Esta sería la tercera. Y él fallece a la semana de haber terminado de grabar. Y yo tenía que doblar el audio, porque el audio a veces queda un poco sucio. Claro. O sea, hay que doblarlo. No lo pude doblar,
porque había fallecido. Es el audio real de él. Es el audio real porque se tuvo que corregir ahora con los procesos técnicos, pero generalmente cuando hay época no pueden haber pues claxons ni motores y se filtra porque... Sí, donde se va grabando. Entonces, a donde esté uno, hay los sonidos del mundo moderno, entonces se pudo filtrar y se corrigió. Correcto. ¿Cuándo se estrena? Se estrena... ¿Y dónde va a ser la...? Bueno, esperemos que en todas o muchas de las salas, no solo de Lima, sino de algunas otras ciudades, en Arequipa, creo, Cusco, Trujillo, Chiclayo. En Lima es el 7 de marzo, que no por coincidencia, sino porque lo planeamos, es el día anterior al Día de la Mujer. Claro, a eso iba a apuntar. Entonces, está pensado un poco para que de alguna manera resulte un homenaje, la película y el personaje resulte una manera de homenajear. Una reflexión sobre toda la sociedad peruana. Es una película. Las películas no plantean reflexiones directas, pero sí incitan a través de la presentación de un personaje que hay una reflexión. Y creo que va a producirla. Creo que muchos institutos feministas, muchos institutos, digamos, sociales de indagación en la problemática de la mujer ya están esperando con algún interés la película. Sí, la vamos a esperar el 7 de marzo. Don Augusto, con la experiencia que tiene usted como cineasta, ¿cuánto hemos avanzado en cine? Y le pregunto esto porque he visto mucho cine regional que se está trabajando ahora, quizás en cortometrajes también. Mire, yo cumplo este año 50 años de cineasta. Lo primero que hice fue el año 74 y he visto todo ese desarrollo. He acompañado porque pertenezco a la generación que primero comienza a hacer un cine regularmente. Antes del 70 había cine, pero del 70 a la fecha hay una continuidad. Y ha habido un desarrollo. Ha habido un desarrollo, han habido leyes que han fomentado, que han promovido, que han ayudado. Podrían haber sido mejores, más amplios, pero en todo caso ha habido. Pero eso ha permitido un entusiasmo muy grande en gente joven y en inversionistas. Y ha habido inversionistas que han recuperado enormes cantidades con mucho éxito y muy bien ganado. Entonces ha habido desarrollo, un cine comercial, ha habido desarrollo en el cine artístico para festivales, ha habido desarrollo en el cine regional, que ha sido importantísimo. Creo que ha habido un desarrollo y a veces se discute, hay algunos que dicen, bueno, pero no es una industria. Yo creo que es una industria como cualquier otra, con éxitos, con fracasos, con mayor cantidad, menor cantidad, pero es una industria en donde tenemos de todo, desde cine comercial, con éxito, con público, con estrellas, cine para festivales, cine personal, cine de autor. Usted, por ejemplo, ha sido también visitador de las salas cinematográficas. Sí, claro. ¿Le gusta el cine comercial? Sí, porque puede haber un cine comercial que gusta mucho y al mismo tiempo tiene... Yo he tratado de ser muy amplio, en general en todo, en todas mis aficiones, no me he cerrado, no he asumido una postura de nada, esto y lo demás no. Entonces, en general, lo aprendí de mi padre, que fue un intelectual notable del siglo XX, pero él también tenía esta amplitud no de juicio, sino de aceptación y de gustar, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, cine comercial del mundo entero, a veces es estupendo, entretenido. No siempre estoy tampoco queriendo ver una cosa así de nivel de reflexión artística muy grande, a veces quiero pasarla bien. Distracción. Distracción, claro. Tranquila, pero disfrutarla. Bien, el tiempo nos gana un poquito. Yo sé. La herencia de Flora, entonces, 7 de marzo, don Augusto. El 7 de marzo, sí, bueno, invito a todo el mundo que la vaya a ver. Creo que está entretenida y va a producir una reacción interesante. ¿Habrá una noche especial ese día con las alfombras rojas? Va a haber el día antes. El día antes. El día antes va a haber la van premier, sí. El 7 ya es el estreno público en las salas. Correcto. Muchísimas gracias, don Augusto Tamayo. Gracias por haber venido temprano. Fueron los primeros en llegar. A usted las gracias. Cineasta, y reiteramos la herencia de Flora que se estrena el 7 de marzo. Gracias por acompañarnos esta noche. Termina Diálogo Abierto. Volvemos el próximo lunes, como siempre, con entrevistas. Muy buenas noches. Buen fin de semana.